Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos por aquí nuevamente. Feliz año a todos. No nos habíamos visto desde el año pasado. Hoy estamos muy contentas porque tenemos una clase padrísima. Vamos a intentar hacerlo lo más rapidito posible porque son algunas láminas. Vamos a estudiar el día de hoy la armadura de Cristo, que Pablo escribió el libro de Efesios cuando estaba en la cárcel. Y en el versículo de 6 del 10 al 18, habla de toda la armadura de Dios. Es un libro pequeño de 6 versículos, escrito alrededor del año 61 después de Cristo, y es la carta de Pablo a los Efesios. La armadura se va a componer de 6 partes esenciales que vamos a ir estudiando ahorita. La armadura es importante que sepan que no es simbólica, es espiritual, real y operativa. Nuestra lucha es espiritual y real. Esta armadura no es carnal ni emocional, es la armadura de Dios y proviene de Él. Ha sido diseñada por su sabiduría, forjada en su justicia perfecta y entregada a nosotros por gracia. No es algo que nos estemos imaginando, es una condición de supervivencia espiritual. El Salmo 139 del 23 al 24 dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En la antigüedad o en el Antiguo Testamento, la lucha era cuerpo a cuerpo, pero hoy la lucha que tenemos es espíritu a espíritu. Y en el momento que nosotros aprendamos a utilizar la armadura de Cristo, no es para ir en contra de las personas, sino a favor de Dios. Esto tenemos que recordarlo perfectamente. Tenemos que recordar que nuestra fortaleza es estarnos quietos, vestidos de la armadura de Cristo. Nosotros lo que tenemos es estar protegidos y defendidos en toda guerra diaria espiritual de los ataques de las acechanzas del enemigo. Nosotros no vamos en contra de ellos, no vamos en contra de las personas que nos quieren hacer mal para reclamarles, para luchar, para guerrear, para criticar. Nosotros tenemos que vivir en santidad y tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que entender que lucha nuestras batallas, el que lucha nuestras batallas es Dios. Cuando no obedecemos a Dios imitándolo a Él, bloqueamos la bendición que Él nos quiere dar. Nuestra fortaleza es estarnos quietos porque estamos vestidos de Cristo por completo. Él nos da la paz, Él da amor, Él da el fruto del Espíritu Santo, que es la más poderoso, pero dentro de todas las características que tiene el Espíritu es el amor. Y la fe con agradecimiento. Si no tenemos agradecimiento, no vamos a salir adelante. El que pelea la batalla es Cristo. Tenemos que recordar muy bien todo esto. Nosotros activamos ese poder cuando estamos quietos, alabando y adorando a Dios, cargados todos del fruto del Espíritu Santo y de todas las promesas de la Biblia. Controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra mente. Tenemos que proteger nuestra mente, que es el yelmo de la salvación. Tenemos que apagar todo temor, que es el escudo. Tenemos que cubrir nuestro corazón, que es la coraza de la justicia. Tenemos que declarar la palabra, que es la espada. El cinturón nos afirma nuestro camino y vamos a caminar con propósito, que es el calzado. Esto lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas. Les voy a leer rápidamente el versículo de Efesios, que es el 6 al 18, que es el que les acabamos de comentar, y dice, Efesios 6, 10 al 18, toda la armadura de Dios. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados.
Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el tiempo, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora, fíjense en esta lámina. Esto es de Warren Wiersbe, un maestro y autor bíblico. Lupita, si me dices lo que dice ahí, que enfatiza que la armadura de Dios en Efesios 6:10 al 18 no es un No es, adorno, sino los recursos espirituales que capacitan al creyente para resistir las artimañas del diablo, destacando la importancia de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Espada del Espíritu, esa es la palabra de Dios, junto con la oración constante para mantenerse firme en la batalla espiritual, no para atacar. Esta parte creo que es muy importante. Nosotros nos ponemos todo esto no para atacar, sino para permanecer estables. En un sentido, toda la armadura de Dios es un cuadro completo de Jesucristo. Acuérdense que ya habíamos visto que Cristo es la verdad, Él es nuestra justicia, esto está en 2 Corintios, es nuestra paz, su fidelidad hace posible nuestra fe, Él es nuestra salvación y es la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estas 6 piezas de la armadura de Cristo, pero es importante que vean esta parte: verdad, justicia, paz, fe, salvación y palabra de Dios. Entonces, si se fijan, por eso se dice que es un cuadro de Jesucristo. Toda la armadura es vestidos de Cristo. Esto significa que cuando confiamos en Cristo recibimos la armadura. Pablo le dijo a los romanos lo que tenían que hacer con la armadura: levantarse, desechar el pecado y vestirse de las armas de la luz. Hacemos esto cuando nos vestimos del Señor Jesucristo por fe. Ponte la armadura y confía en Dios para la victoria. Nos hemos puesto la armadura una vez y para siempre en el momento de la salvación, pero debemos apropiarnos de ellos diariamente. Cuando David se quitó la armadura y se regresó al palacio, corrió más peligro que cuando estaba en el campo de batalla. Nunca estamos lejos del alcance de las maquinaciones de Satanás, así que nunca debemos estar sin la armadura completa de Dios. Se trata de confiar en el Señor y obedecer. así es. Muchas gracias. Bueno, antes de leer esta parte, aquí les quisimos poner una imagen de todas las piezas de la armadura, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada del espíritu y el Shelah. Ahora, ¿qué es en realidad una armadura? También la armadura es una preparación continua en el campo de guerra, en la oración, en la conexión divina, y lo que nos da esta fuerza y este discernimiento es usarla. Dice, tomen toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y estar firmes. En otras palabras, es ser un soldado. ¿Y qué es ser un soldado? El soldado no nada más se cubre con una armadura, el soldado tiene compromisos, el soldado sigue órdenes, el soldado es obediente, el soldado tiene un trabajo especial. Entonces, antes de hablar de cada una de las piezas de la armadura, tenemos que entender que somos soldados de Cristo, pero no para ir directamente a pelear con el enemigo, sino realmente a cubrirnos con todo lo que Cristo nos cubre día con día y usar cada una de estas herramientas según sea el caso. Pero vamos ahorita a hablar básicamente de lo que es un soldado. Un soldado tiene compromiso y obediencia. Está dispuesto a seguir la voluntad de Dios, incluso ante sacrificios personales y negarse a uno mismo a seguir a Jesús. ¿Qué significa esto? Realmente tener esa disposición de aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene un tiempo específico y el tiempo es de Dios, no es nuestro. Aceptar la voluntad de Dios quiere decir que seguimos órdenes y somos obedientes.
También hay una lucha espiritual, enfrentar tentaciones y adversidades con fe, no con medios carnales, sino con la fortaleza que da Cristo, porque es una lucha espiritual, como ya comentó Mirna, no es una lucha física. Disciplina y virtud, en el caso de un soldado de Cristo, es mantener una vida apartada del pecado, con un carácter piadoso y enfocado en Dios. Sabemos que no es fácil tener una vida apartada del pecado, todos cometemos pecados. Tampoco es fácil tener un carácter piadoso y tampoco es fácil enfocarnos en Dios. Pero si tratamos de entender esas tres cosas, separémonos del pecado, seamos piadosos con la gente y enfoquémonos en Dios, eso nos va a dar disciplina y virtud. Lealtad y enfoque, agradar a aquel que lo alistó, en este caso es Cristo, manteniéndose sin distracciones mundanas y priorizando su causa. Uso de la armadura de Dios. Emplear la oración, la palabra de Dios, que es la Biblia, la justicia y la fe como herramientas para la batalla espiritual. Todo eso lo pueden encontrar en Efesios 6, del 10 al 18, que también estaremos recordando más adelante. Servicio y testimonio. Ser valiente para testificar, difundir el Evangelio y servir a otros imitando a Jesús. Ser valientes para testificar hoy es algo complejo. ¿Por qué? Porque hay persecución de los cristianos, perdón. Porque hay persecución de la gente que creemos en Dios y a la gente o le da pena o no se quiere arriesgar a perder una amistad o simple y sencillamente no sabe cómo hacerlo. Difundir el Evangelio es una obligación que Dios nos pide a todos. La gente está necesitada del Evangelio al servir a otros e imitar a Jesús. Lo más complicado es imitar a Jesús porque obviamente Él fue perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos que imitarlo en todo lo que Él ha hecho. Resistencia, soportar dificultades y penalidades por la fe, sin rendirse, confiando en que la victoria ya está asegurada en Cristo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y aquí siempre lo menciona en Efesios, tanto en Efesios 6:10 como en Efesios 6:11 como en Efesios 6:13. Estén firmes y estén firmes. ¿Qué significa estar firmes? No caer, no tener temor, no temblar, que no nos den miedo las cosas. Parece una frase muy simple, pero por algo está escrita en todos estos versículos de Efesios. Estén firmes es confiar, estén firmes es créanme, estén firmes es no titubear. La que sigue, por favor. Y aquí fortalece, aquí les pusimos una lámina que dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí estamos precisamente ya empezando a hablar de lo que quiere decir fortalecernos en el Señor. Lo primero es fortalecernos en Él. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. A ver, aquí hay varios verbos importantes. Cuando dice, de Él viene nuestra fuerza, estamos reconociendo que nosotros somos una parte pequeñita y que Él es grande. Cuando dice estar llenos, cuando reconocemos que dependemos de Dios, quiere decir que soltamos nuestra soberbia. Le buscamos en oración quiere decir que nos hincamos primero para adorarlo y después para decirle cuáles son nuestras necesidades. Leer su palabra es reforzar lo que Dios dejó para nosotros y escuchar su voz es dejar que Él también nos hable, porque cuando nosotros oramos a veces no dejamos que Él hable. Solamente hablamos nosotros, pero no escuchamos su respuesta y Dios nos habla. Luego debemos vestirnos y tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. ¿Por qué Dios deja unas armas? ¿Por qué Dios deja esto en Efesios? Para que entendamos que no estamos solos, que Él nos da guías para saber cómo manejar esta situación de conflicto
Próximamente hablaremos de otros temas más fuertes, como lo que es la guerra espiritual, pero ahorita vamos a hablar básicamente de lo que es la armadura de Dios y cómo vestirla. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría. Cuando decimos fortalecernos en el Señor, tenemos que tener esa iniciativa. Reconocer que dependemos de Dios es una acción. Orar es una decisión. Leer su palabra, tenemos que ser humildes para realmente creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios. Y escuchar su voz es tener confianza en que nos está oyendo y nos está respondiendo. La que sigue, por favor. Vamos a empezar a ver parte por parte y hablando de la verdad, nosotros sabemos que la verdad es Cristo mismo. La verdad es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. No podemos ahorita mostrarnos o vernos como que somos bebés en Cristo. La verdad es que hemos estudiado por mucho tiempo, pero estos son temas que debimos haber visto desde que recibimos al Señor. La iglesia, me encantaría que presionáramos un poco para que veamos que es importantísimo enseñarle a la gente cómo vestirse con la armadura de Cristo, porque es algo que en lo espiritual, como lo que acaba de decir Lupita y esta Mirna, no es una batalla física, es una batalla espiritual. Aquí dice, la verdad es lo que mantiene unida toda la armadura bajo la presión de la mentira. Por ello, Dios dice que el cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura que te pones y que deberías ceñírtela en los lomos de tu entendimiento. Esto está en Primera de Pedro 1:13. Ceñirte significa estar atado muy fuerte. ¿Qué significa? Que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos la fortuna, algunos de nosotros, de marcarlas, mucha gente no lo hace, de sacar las partes de las porciones bíblicas que nos han llegado a nuestro corazón, pero tenemos que entender que esto en particular, atar muy fuerte, es la base de la estabilidad espiritual. Quiere decir que me estoy aferrando en mis lomos a la palabra de Dios y todo esto va a provocar que todo el resto de la armadura esté firme. La verdad en Cristo mismo es creer fielmente en la palabra de Dios y no podemos llevar una vida doble porque esto debilita nuestro espíritu por dentro. No podemos vivir con pecados ocultos, pecados encubiertos, porque esto expone nuestra alma, nuestra manera real de ser. Yo puedo aparentar ser un buen cristiano, pero al final la gente sí nota mi falta de crecimiento, mi falta de comportamiento, mi integridad. Entonces, estos son armas, pero que le damos al enemigo. Por eso no podemos llevar una doble vida, todo lo contrario, tenemos, lo acaban de decir, que ser obedientes y vivir en santidad. Si no hay nada que ocultar, no puedo caminar con total seguridad. Entonces yo necesito ser una persona congruente, ¿sí? Si estamos bien ceñidos con la verdad, si estamos bien fajados, perdónenme la expresión, con la palabra de Dios, le quitamos también el poder al resto de la armadura de Cristo si no lo estamos haciendo, ¿sí? Esta base del entendimiento que tenemos que tener de la armadura es que sin esto nosotros no vamos a poder progresar. La verdad vence con la verdad. La que sigue, por favor. El cinturón de la verdad, la lucha no es por la autoridad, sino por la verdad, o sea, por Cristo mismo. Cada pecado que hemos cometido no ha sido contra nuestra voluntad. Muchas veces nosotros mismos hemos provocado situaciones, ¿sí? La verdad es la palabra de Dios, es estar anclado en lo que Dios promete, es recordar, por favor, que somos embajadores de Dios en el mundo. Somos pequeños Cristos, somos sus representantes. Entonces necesitamos conocer al jefe del batallón, al general que va delante de la batalla, que es Cristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nos libra de las mentiras internas y no tiene poder en nosotros. El enemigo engaña, su táctica es enseñarnos de modo que terminamos haciendo nuestra voluntad sin saber que en realidad estamos haciendo la suya. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del diablo. Nunca nos va a presentar algo que que veamos que puede haber un riesgo. Fácilmente puede lograr engañarnos si nosotros no estamos anclados en las promesas de Dios. La principal arma de nuestro enemigo es el engaño. La verdad no da lugar a la mentira, la verdad nos hace libres. Él se disfraza como ángel de luz y sus sirvientes como mensajeros de justicia. La que sigue, por favor. Tu palabra me afirma y me sostiene, dice el Señor. Dice la palabra del Señor. Rechazo toda mentira y me mantengo firme en la verdad. Verdad es creerle a Dios, verdad es Cristo mismo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, quiere que amemos su palabra. Esto está en Efesios 4:15. Cuando nosotros tenemos la facilidad de amar su palabra, nos identificamos cada vez más con el carácter de Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Esto está en Efesios 4:25. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está en Efesios 5:6. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, Efesios 5:8. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Efesios 5:9. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La lucha no es por la autoridad, sino por la verdad. La lucha es cada vez parecernos más a Él, es entender, especialmente me dirijo ahorita a los varones, quiero que sepan la responsabilidad que tienen como embajadores del Señor en la tierra, como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo dentro de sus propias casas. Quiero que entiendan su posición porque si les falta temor reverente a la idea de Dios, su carne se va a manifestar, exactamente van a buscar las cosas con las que se identifica su corazón. ¿Qué pasó con Adán y Eva? En Génesis lo vimos, aunque Eva dio el mal paso, y cuando Eva fue seducida, tan solo le habló el diablo. No necesitó asustarla, agredirla. Él solamente tocó una parte de la sensibilidad de la carne de Eva, ¿ok? Sin embargo, el que pagó hasta el día de hoy, y gracias a él la tierra inclusive vive en maldición, es el hombre. No quiero que se ofendan, pero siendo ustedes la cabeza de sus hogares, señores, ustedes tienen la obligación de ministrar desde su esposa, sus hijos y toda su descendencia. Desde el momento que ustedes no lo están haciendo, por eso las mujeres nos estamos poniendo en armas espirituales para proteger a nuestra familia. Pero la responsabilidad espiritual y moral depende de ustedes. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de la coraza de la justicia. Muchas veces hemos oído hablar de la coraza de la justicia, pero no la entendemos del todo y es muy importante que tengamos esta claridad de lo que es la coraza de la justicia. Dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se funciona con su voluntad, la mente llega a ser con su mente y los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. La coraza de la justicia. La coraza protege el corazón. El corazón es una parte esencial del ser humano. En Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
La coraza de la justicia protege nuestro corazón, la justicia de Cristo que nos cubre y resguarda. Acuérdense que el corazón es frágil y puede ser herido. Nos puede dar cuestiones del pasado, nos da falsas expectativas de Jesús. Y también acuérdense que Dios ya pagó el precio y tenemos que estar conscientes de esto. La que sigue, por favor. Justicia. Mi corazón está protegido. Si nosotros tenemos la coraza de la justicia, y acabamos de decir que nos protege el corazón y nos recuerda nuestra justicia en Cristo, al estar protegidos en nuestro corazón, es mucho más difícil que nosotros nos equivoquemos o que realmente creamos cosas que no son las correctas. Soy justo, no por mis obras, sino por gracia. Cubrir nuestro corazón con nuestras obras no es suficiente. Va a llevarnos a ser heridos porque hay una guerra. Perdón, nuestro corazón debe estar guardado por la justicia de Cristo. No puedes guardar tu corazón si no estás caminando en justicia. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Sobre todas las cosas, perdón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón determina el caminar que vas a tener. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí es muy importante que entendamos esto. Muchas veces decimos, esta persona tiene un corazón que no es bueno. Muchas de las cosas que se crean en nosotros mismos provienen del corazón y muchas no son buenas. Muchos sentimientos que no son buenos también emanan del corazón. Acuérdense que la coraza de la justicia nos protege también de las acusaciones y condenas del enemigo, recordándonos que somos justos en Cristo. Nos permite mantener la confianza y la paz, incluso en situaciones difíciles. Ven todas esas imágenes que pusimos como dardos que nos atacan en toda nuestra parte frontal. Estamos siendo atacados todos los días con mentiras del enemigo, que ya hablamos del engaño, y también nuestro corazón se debe de proteger. Nuestro corazón se duele, nuestro corazón se confunde, nuestro corazón a veces tiene una sensación de malos sentimientos o malos pensamientos, y eso no es de nosotros. Nosotros tenemos que proteger nuestro corazón. La que sigue, por favor. Oye, Lupita, bueno, yo nada más ahí quería mencionar también que en Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y tenemos que también entender que el corazón humano es engañoso y que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces no podemos confiar ciegamente en nuestro propio corazón y en nuestras emociones, por eso tenemos que estar protegidos. Así es. Y además recuerden que estos ataques son diarios, que tenemos que tomar las mejores decisiones, que somos hijos de Dios y que nuestra identidad pertenece a Dios. Es una protección diaria contra los ataques del enemigo. Dice, esta pieza estaba diseñada especialmente para proteger los órganos vitales. El enemigo lo único que está buscando detrás de todos sus ataques, obvio, es nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. A ver, se dice muy fácil lo que estamos poniendo aquí, pero en muchas ocasiones voy a hablar, por ejemplo, de la falta de perdón. La falta de perdón también viene de nuestro corazón. No sentimos perdonar a una persona, o no sentimos ayudar a una persona, o no sentimos eh, ser fieles a lo que Dios nos pide y nuestro corazón está siendo engañado o lastimado y tenemos que cuidarlo. Por eso pusimos esta imagen de las tres corazas donde dice, ante todo cuida tu corazón. La coraza protege el corazón, que es donde están las emociones. No quisimos ponerles una lámina completa de lo que son las emociones porque es súper extenso, pero de las emociones vienen muchas de nuestras acciones.
Si emocionalmente estamos derrumbados, nos equivocamos. Si emocionalmente estamos deprimidos, pues nos alejamos. Si emocionalmente estamos enojados, agredimos. Del corazón vienen muchas cosas. Por eso es esta coraza de la justicia, proteger nuestro corazón, justicia de Cristo que nos cubre y resguarda. Como les mencioné antes, el corazón es frágil y puede ser herido. Tenemos que cuidar esas flechas que van sobre nuestro corazón. Las falsas expectativas. Jesús ya pagó el precio, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y también hay, pues, acusaciones, ¿no? Y nos protege de las acusaciones. Es una coraza completa. En la guerra, muchos soldados fueron, no murieron porque en la parte frontal de nuestro cuerpo estaban protegidos con este tipo de corazas. Acuérdense que no estamos hablando de una situación física, sino espiritual. Y la parte frontal es sumamente importante. La que sigue, Mir, por favor. Tony, ¿querías decir algo? Es que Lupita acaba de dar en el clavo. Eso cuando estamos, es que yo no siento hacer esto, es que yo no siento, no se trata de sentir o no, sino dar el paso. Tienes que dar el paso de fe porque tienes que llevar una vida con propósito. Así es, Y tenemos que obedecer. justo lo que dice Tony, o sea, tenemos que entender esta frase que está en un recuadro café y por eso la pusimos así. La coraza protege el corazón, que es donde están las emociones. Ustedes analicen, la mayoría de las situaciones personales provienen de nuestras emociones. Nuestras emociones brincan todos los días. Pueden ser buenas emociones o malas emociones, pero si estamos viviendo en un mundo quebrantado, y vemos, por ejemplo, en las noticias y vemos algo aterrador, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se duele, se hace chiquito y perdemos la confianza. Así ¿Sí es. me explicó? Entonces, también tenemos que proteger a nuestro corazón de lo que ve, de lo que oye. No nada más es, a ver, siempre lo he dicho en estas clases. Hay gente que entendemos por la vista y hay gente que entiende por el oído. Si tú ves una imagen desgarradora y ves que está viendo una cosa injusta en un ser humano, repito el ejemplo, una noticia, inmediatamente decimos, ¿y por qué Dios lo permite? Y a lo mejor Dios no tuvo que ver nada con eso. La gente hizo algo porque tomó una mala decisión, pero nos estamos confundiendo. Entonces tenemos que cuidar nuestras emociones. Es la parte frontal de nuestro cuerpo físico, pero también la parte interna de nuestra alma y de nuestras emociones. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. La que sigue, Mir, por favor. Ahora, ¿por qué les ponemos esta imagen? Es una imagen simplemente clásica de lo que es una armadura. Ese león maravilloso es Cristo mismo. Esa armadura es la que nos brinda para tener esa protección que Él nos da y nosotros estamos adentro de esa armadura. Y ese corazón que ven ahí amarillo está vivo, siente, se duele o se emociona. Y bueno, pusimos esta imagen de cómo podemos estar cerca con el Señor porque realmente Él nos está proveyendo de una armadura especial que tenemos que entender. No tenemos a veces que ser tan complicados, tenemos que entender estas partes de la armadura donde Dios nos está diciendo, protege tu corazón conmigo, créeme a mí. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el calzado de la paz. ¿Qué es el calzado de la paz? Es el Evangelio. La fe será el fuerte escudo que nos protegerá de los dardos de fuego de Satanás. Y lo voy a repetir otra vez. La fe será el fuerte escudo que nos protegerá de los dardos de fuego de Satanás. Esto también se dice muy fácil, pero tampoco es fácil. Un creyente con su escudo de fe en su lugar no le dice a Dios qué hacer, sino que confía en que Dios cumplirá fielmente sus promesas, sin importar cuán incierta pueda parecer la situación en ese momento. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la paz y es el propósito que tenemos. Dice aquí, camino con paz y camino con propósito.
Donde piso llevo esperanza, amor y conciliación. Y calzado los pies con el apresto. ¿Qué es el apresto? Es el cimiento o el fundamento del Evangelio de la paz. Caminar en paz, no una paz que proviene del mundo, sino una paz que proviene de la buena noticia del Evangelio para poder estar preparado. Inclusive muchas veces cuando oramos decimos, cúbrenos con la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no está contra ti, sino por ti. Esto lo van a ver en Romanos 8. Y también dice en Romanos 5.2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí en esta imagen les estamos poniendo a este hombre que va caminando hacia esa luz. Aquí simula ser una cruz, no salió muy bien en la imagen, pero nosotros tenemos que estar como en la lámina 3 o 4 en donde veíamos que teníamos que estar firmes, firmes y firmes. Nos los dijo una, dos y tres veces. Y hemos visto en cada una de estas láminas todo lo que Dios quiere que hagamos, que nos cubramos, que nos protejamos la cabeza, que estemos firmes. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte, porque estudiando todo este estudio, en donde decimos que tenemos que caminar con propósito. El calzado ha sido decisivo para los ejércitos. Lo platicábamos el otro día, Tony y yo. Ahorita seguramente le voy a pedir que me platique o nos platique lo que estábamos contando acerca de este calzado. Si a una bailarina le ponemos unos zapatos que no corresponden, pues no va a poder hacer nada, no va a poder bailar. Si a un bombero le cambiamos los zapatos, no va a poder apagar esos fuegos, ¿no? El calzado ha sido decisivo para los ejércitos. Ahorita les voy a contar una historia rapidísimo de Hitler cuando quiso conquistar Rusia. Pero también quiero mencionarles, en 1 Corintios 10:13 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es decir, que no podemos confiarnos. Santiago 4:7 dice, sométanse pues al Señor, persistan al diablo y él huirá de ustedes. Efesios 6:10-11 dice, fortalezcanse en el Señor para que puedan estar firmes. Los cristianos fuertes son aquellos que están conscientes de su propia debilidad. La paz no es ausencia de problemas. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces decimos, Dios, dame paz, pero la verdad es que la paz no es ausencia de problemas. En el mundo, dice, tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Si estás parado sobre la salvación que Cristo te ha dado, si estás parado sobre el Evangelio, puedes tener paz en medio de las adversidades. Calzarnos con el Evangelio es vivir una vida de acuerdo con el Evangelio. Toda nuestra vida depende del Evangelio. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. Dice, y calcen sus pies con el Evangelio de la paz a fin de estar completamente preparados. Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Calzarnos con el Evangelio es vivir una vida centrada en el Evangelio. Filipenses 1:27 dice que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, aunque yo vaya o no a verlos, pueda oír que ustedes siguen firmes y unidos, luchando todos juntos por la fe. Fíjense cómo aquí vuelve a decir en Filipenses firmes. Todas las verdades y todas las promesas de la palabra de Dios para mi vida están colgadas en el Evangelio. Todo lo que Dios nos enseña para nuestra vida está en el Evangelio. El centro del Evangelio es la cruz. Calzarnos el Evangelio es vivir una vida coherente con el mensaje del Evangelio, en las obras, en lo que hago, en mis conductas, en mi servicio, en mi matrimonio, cuando tengo conflictos, en mi esperanza.
El Evangelio encierra el poder de Dios. Por eso Satanás ciega el entendimiento. Ahora, cuando ustedes tengan esta presentación y puedan volver a repetir la clase y verla nuevamente, y ya tengan las láminas en mano, las puedan ir recorriendo poco a poco, se van a dar cuenta cuáles son las cosas que nos quiere quitar Satanás. Él lucha porque no creamos que Él existe para que nosotros sigamos en ese camino falso. Entonces es importante entender esto. Si alguno de ustedes ha visto la serie de Chosen, de los elegidos, cuando ven esos pececitos que están girando alrededor, acuérdense que hay unos pececitos azules que están caminando para el otro lado. Entonces, cuando nosotros sentimos estas luchas, sentimos estas batallas, es porque efectivamente ya estamos caminando para el otro lado. Cuando nosotros estamos en este mundo, estamos caminando en el mundo, pero nosotros ya no somos del mundo. Entonces, obviamente vamos a tener estos ataques y tenemos que estar firmes y calzados con el Evangelio. En Romanos 1:17 dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, el poder de enseñarnos a vivir cada día. Hay una frase que dijo Martín Lutero. Dice, un cristiano no es solamente un hombre que no se avergüenza del Evangelio, sino además es alguien que no es una vergüenza para el Evangelio. Entonces, Filipenses 1:27, como dice aquí, se los voy a volver a repetir, dice que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Aquí, obviamente, aquí tenemos la cruz, el Evangelio es la cruz. Todas las verdades y todas las promesas de la palabra de Dios para mi vida están colgadas en el Evangelio y aquí están algunos versículos que valdría la pena que leyeran después con calmita y es importante que sepan que el Evangelio encierra el poder de Dios. Esto viene en Romanos 1:17. El Evangelio no es solo el mensaje que me enseña cómo llegar al cielo, también es el mensaje que me enseña cómo vivir en la tierra. El Evangelio no solo nos va a recordar dónde vamos a vivir después de morir, también nos va a recordar cómo debemos vivir antes de morir. Si yo he respondido al mensaje de salvación, si he entregado el mensaje a Jesucristo y lo he confesado como mi Señor y Salvador, el Evangelio no es solamente algo que yo debo contar con mis labios. El Evangelio se debe ver en una vida transformada. Cálzate con el Evangelio. Hay un pastor que escuché que me encantó, que decía, el día de mañana, después de oír esta presentación, cuando te pongas los zapatos, porque todos salimos con los zapatos puestos, cuando te pongas los zapatos, recuerda que cada vez que sales a la calle es para vivir el Evangelio, que vean que te has transformado, que tienes que creer en el Evangelio, compartir el Evangelio y caminar el Evangelio y también saber que Cristo aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Si los soldados no están bien calzados, no hay quien pueda permanecer de pie para sostener un arma. Y aquí es la parte que les iba a comentar. Cuando Hitler quiere conquistar Rusia en junio de 1941 en Moscú, en la operación que se llamaba Barbarroja, se dice que llevaba 4 millones de soldados, estos obviamente en infantería, 5.000 tanques, 600.000 vehículos, 50.000 piezas de artillería y más de 600.000 caballos. Dice que no repararon en un detalle porque ellos pensaban que iban a llegar antes del invierno. Entonces va toda esta avanzada nazi, estaban bien preparados, traían absolutamente todo, pero ¿qué creen? Que no traían el calzado correcto. Fueron derrotados y fueron vencidos porque se les quemaron los pies, porque estaba todo congelado en este invierno. Entonces, cuando tú dejas el Evangelio en casa, no estás preparado para las luchas que van a venir adelante. Dios no te manda a la batalla descalzo. Cuando caminas el Evangelio, aunque haya nieve, aunque haya frío, aunque haya adversidades, la paz de Dios está en tu vida y tu testimonio es un rechazo a las acechanzas del enemigo. Hay que caminar el Evangelio. Donde yo voy, va el Evangelio. Donde yo voy,
daré testimonio de la gracia de Dios que me ha cambiado. Sí, Tony. Sí, Lupita, perdón. Y apoyando justamente lo que acabas de decir, a mí me gustaría mencionar algo, los zapatos de la paz, esa paz de la que habló Mirna. Caminar con firmeza en las situaciones más difíciles con confianza y paz del Señor. Dios está en control, que esa es la parte que a veces se nos olvida. Él tiene el control, no nosotros. Dice, la paz, Mirna habló de la paz. A mí me encanta Filipenses 4:7. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios está actuando, Él tiene el control y seguimos avanzando. Como Dios tiene el control, nos permite seguir avanzando, como ya mencionó Mirna. Paz disponible para los que confían en Cristo. Cuando todo parece incierto, Dios está guiando tus pasos. Caminar con propósito y con firmeza. Ese es el objetivo. La paz de Cristo nos permite seguir en un mundo en caos. Era nada más apoyar sobre la parte de la paz de Dios. Sí, Tony, y no sé si quieras mencionar lo que habíamos platicado de Texas también, de esta batalla cuando tampoco estaban preparados. Estábamos hablando de la historia de México y el ejército mexicano, como todos los ejércitos del mundo, tienen a una persona que les guía. Se le denomina el trompeta, ¿ok? Eso lo conocemos hasta desde el Holocausto. Cuando están, perdón, no el Holocausto, mil disculpas, cuando están en el tabernáculo. Cuando están para llamar a las personas al tabernáculo y a toda lo que son todos estos eventos de guerras hasta el día de hoy, hay un trompeta y él es el son de alarma en donde dice a reunión todos los soldados, a reunión todo el pueblo, pero también tiene un toque especial para la reunión, pero cuando termina la reunión ya hay un toque que es el de retirada. Nosotros perdimos México en el tiempo de Santana porque el trompeta estaba distraído y tocó retirada en lugar de que fuera avanzada para ir en la guerra contra las personas que estaban en ese tiempo en el ejército de Estados Unidos. Por eso nosotros perdimos territorio, ¿sí? Entonces es muy importante estar muy aprestos al Evangelio de la Paz, como lo han estado diciendo ahorita, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, especialmente los evangelios, que es la palabra en donde Dios mismo, Cristo mismo está predicando, estamos entonces siendo muy vulnerables y estamos perdidos. Así es. Muchas gracias, Tony. Ahora el escudo de la fe, justo para confirmar lo que estaban diciendo ustedes. En la fe, aquí tenemos por escrito, la fe será el fuerte escudo que nos protegerá de los dardos de fuego de Satanás. Un creyente con su escudo de fe en su lugar no le dice a Dios qué hacer, sino confía en que Dios cumplirá fielmente sus promesas, sin importar cuán incierta pueda parecer la situación en ese momento. Esto está en Efesios 6, 16, 18. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Quiero que se imaginen ahorita, por favor, al ejército de ese tiempo, de bíblico, en donde realmente parecía más bien que tenían, no estaban vestidos como un soldado al día de hoy, sino con faldas prácticamente, ¿sí? Cuando se ceñían, o sea, cuando se ataban fuertemente para mantener esto, debían de recordar ellos que las flechas que se iban a lanzar eran los dardos de fuego que estaba lanzando el enemigo. Y lo que hacía el enemigo era tratar de dirigirlos al interior de donde se encontraban los soldados, ¿sí? Entonces, cuando está entrando en el interior de nuestra mente, esto está provocando que se tengan mentiras incendiadas con fuego dentro de nuestra mente, ¿sí? Esa es la manera que tiene el enemigo de trabajar. Nosotros debemos de llevar una vida de agradecimiento permanente.
El agradecimiento hace que mi fe se fortalezca y viva con un crecimiento espiritual. El agradecimiento me va a hacer que crezca yo en fe. Y con la fe se va a desarrollar ahora el gozo y la paz. Fíjense bien, se está desarrollando el fruto del Espíritu, ¿ok? El justo por la fe vivirá, dice en la Biblia, y el vivir en paz nos lleva a vivir con en la presencia de Dios. Voy a tener paz y vivo en gozo, esperando la respuesta de Dios, es vivir 100% reconciliado con Dios. Él ya se reconcilió con nosotros cuando fue a la cruz. Sin embargo, nosotros, nuestra alma es ingobernable y necesitamos nosotros tener el propósito en nuestra vida de controlarla. El escudo de la fe es mi defensa personal y una muralla en mi oración de manera personal, pero también de protección para otros. Yo recuerdo en tiempos que estuve en una tribulación muy fuerte con mi hijo. Mi fe estaba tambaleando, pero la fe de Lupita y de mi prima Yolanda me sostuvieron, ¿sí? Entonces nuestra fe no nada más nos detiene de manera personal en protección, sino hay protección para otros, ¿sí? La fe va dirigida contra los ataques del enemigo antes de que sus dardos lleguen a nuestro corazón. La fe evita que los pensamientos negativos enviados por los dardos del enemigo aniden en mi mente y destruyan los pensamientos destructivos también la fe, ¿sí? Destruye los pensamientos de miedo, de culpa, de fe, de confusión, de celos, de envidia, de orgullo, ansiedad. Inclusive quiero que recuerden que también la gente puede entrar en una confusión espiritual, puede estar perdida, ¿sí? Cuando le da pie al diablo. Antes los dardos de fuego, recuerden que les acabo de decir, les provocaban incendios en el interior de donde se estaban refugiando los soldados del ejército. Pero al final de la jornada, hoy el terreno donde se está jugando esa guerra es nuestra mente. Necesitamos entender que son dardos silenciosos y que empiezan a hacer que nuestro corazón empiece a flaquear. Todo esto se apaga con el escudo de la fe. Pero ¿qué necesito? Necesito activarlo. Si yo no puedo hacerlo, necesito gente cristiana que esté orando por mí. Tengo que decir cuál está siendo mi debilidad para que la fe de los demás me levanten y me enseñen que con agradecimiento yo voy a lograr tener fe y esa fe va a desarrollar el gozo, la paz y al mismo tiempo voy a creer. Desarrollo mi fe es creer, creer que Dios lo está haciendo, creer que Dios está peleando, creer que Dios ya ganó, porque Él siempre gana. Nosotros en nuestra lucha espiritual no estamos agarrando las armas para salir corriendo e ir y batallar en contra de los demonios. Quien está corriendo y está con la espada del espíritu, que ahorita van a hablar de ella, para detener las acechanzas del diablo, es Jesús, es Dios mismo con los ángeles del cielo. En la actividad espiritual, ellos salen a la batalla pero nosotros activamos nuestra fe recordando las promesas del Señor, recordando controlar nuestras emociones, porque no creo lo que veo ni lo que siento. Yo debo de decidir que creo en las promesas de Dios y en toda la palabra de Dios. Debo aprender a cancelar pensamientos destructivos. Debo mantener mi fe activa. La fe es decisión de mi parte y debo fortalecerla con oración continua en acción de gracias. Recuerde que ser agradecido es desarrollar el fruto del Espíritu Santo, pero si no es agradecido, usted es un ingrato. Eso quiero que entienda que si no somos agradecidos, somos ingratos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra fe va a ser probada por fuego, eso lo dice claramente la Biblia. Y nuestra fe es creerle a Dios aunque no entendamos lo que está pasando. El enemigo debe ver que no puede hacerme dudar, ni tampoco me puede convencer de dejar de creer en Dios.
El enemigo debe ver que soy una persona cristiana con convicciones fuertes y que tengo tomada la decisión de creerle a Dios en lo que dice su palabra. Y debo creer que tengo la mente de Cristo. Por favor, aprendamos a desarrollar la mente de Cristo. Queremos ser más como Él, queremos aprender de su palabra, queremos aprender las promesas, que pronto también vamos a hacer un estudio de eso. Y debemos confiar en creer porque mi fe está puesta en el Dios que nunca falla. Si Dios nunca falla, lo va a hacer el milagro lo va a hacer de acuerdo a lo que Él sabe que a mí me conviene, no que lo que yo quiero provocar que se cumpla. Eso también quiero que entienda que nosotros normalmente no estamos desarrollándonos de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga nuestro propósito. Queremos que Dios funcione de acuerdo a nuestros deseos. Yo no le digo que no pida, pero tiene que hacerlo como conviene. Siempre al final tenemos que decir que se haga tu voluntad y no la mía, porque esto va a ayudarlo a confiar y creer que esa respuesta no va a fallar, pero va a ser exactamente de acuerdo a la medida que Dios tiene preparado para nosotros. Va a quitar cosas, va a quitar gente, va a quitar situaciones de nuestra vida a los cuales hemos estado aferrados y va a poner orden. Quiero que entienda que hemos sido redimidos y justificados con Cristo, hemos sido perdonados por el Dios de la eternidad para vivir con Él en la eternidad. Entonces tiene que ser el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando quita gentes y pone gentes o situaciones o trabajos, es porque todo va a ir dirigido hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y tenemos que aprender a sujetarnos por fe en Él. Y Tony, en esto mismo que estás comentando, esta parte en donde dice, ay, se me fue, que tiene mejores planes para nosotros, ¿no? Que Así, inclusive cuando las cosas no pasan como queremos, dice, yo tengo planes de bien y no de mal. así Entonces, hay veces que perdemos la fe cuando las cosas no suceden, cuando estamos esperando algo sobre todo, ¿no? En alguna enfermedad, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en un resultado. Y es muy fácil que podamos perder la fe, ¿no? Pero tenemos que saber y estar confiados en que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. así es Sí, porque, Lupita, perdón. perdón. Sí, justamente iba yo a mencionar Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, que es Ujú. justo lo que acabas de mencionar. Son los planes que Él tiene para nosotros. Tony hablaba del escudo de la fe, pero el escudo de la fe protege los ataques de duda del enemigo, que es lo que Él produce en nosotros, dudas. Es la protección que te mantiene en pie. Confiar en que Dios está en control. Dios proveerá o dará salud en el tiempo que Él quiera. Y también muy importante, ¿no? El ataque del miedo es bloqueado por el escudo de la fe. Muchas veces actuamos por miedo y la fe es justo ese escudo. Entonces es muy importante entender que el miedo no proviene de Dios y la fe también de las certezas de las cosas que esperamos. Y Dios está trabajando, actúa sobre nuestras dudas y creerle también a las promesas de Dios. Así es, pero sujetos por completo, cautivos totalmente a su obediencia, porque hay cosas que no nos hacen bien y nosotros nos aferramos prácticamente o literalmente a eso. O que hemos creído que tomar las promesas es estar del lado de Dios, pero a nuestra manera. Eso no puede ser. No va a hacer, nos va a quitar cosas que duelen y parte de eso también para muchas personas ha sido la salud, ¿sí? En donde no nada más es para que confíen en Él, sino que dependan de Él. En el apóstol Pablo, a pesar de ser un prodigio para
evangelizar, para llevar a la gente a los pies de Cristo, para predicar. Estuvo encarcelado, estuvo golpeado y tenía un aguijón en su carne, el cual el Señor le dijo, bástate mi gracia. En Santiago el Menor hizo exactamente lo mismo. ¿Por qué no te quito esta enfermedad? Porque es a través de ella en donde tú estás sujeto y cautivo a mi obediencia. ¿Por qué no te doy tal cosa? Porque te pierde. ¿Por qué no, por qué no soy no es un mago de la lámpara? Sí, no es, tenemos que entender que es Dios, Señor Todopoderoso, y que nosotros somos el templo de Dios. Y quiere decir que somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo morando dentro de nosotros quiere decir que Dios y Cristo mismo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. ¿Qué significa? Que son uno. Ellos son uno, pero nosotros somos uno con ellos. Ujú, Oigan, y para los que se están preguntando por qué es el escudo de la fe, por qué no es el escudo de la justicia o por qué no es el escudo de la salvación o el escudo de poder, eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Pero para que vean ahorita todo lo que estamos diciendo, porque de verdad que siempre se los decimos en cada una de estas presentaciones que podríamos hablar de cada una de estas cosas y revolver unas con las otras, porque es muy interesante también si juntamos la fe con la paz, con el corazón y todo lo que quiere hacer Satanás en contra y todo lo que nosotros tenemos que hacer a favor. Entonces sí es muy importante volver a estudiar todas estas láminas para poderlo entender, porque inclusive estudiando todo esto vimos que era complejo poder entender por qué y la razón de toda esta armadura, ¿no? La que sigue. La fe es creer en las promesas de Dios. Más adelante vamos a tener también una presentación de promesas para saberlas aprender a arrebatar. Con fe apago todo dardo del enemigo. Creo en lo que veo porque tú eres fiel. La fe es la confianza en lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. Además, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos de fuego, tentaciones, pensamientos, etcétera, del maligno. En Efesios 6:16. O sea, quiere decir que depende de nosotros controlar esos pensamientos que luego nos controlan. Sé que tenemos preocupaciones, pero por favor no permitamos que se conviertan en una obsesión. No descuides la fe, porque con la fe puedes apagar los dardos de fuego para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. En Primera de Pedro 1:4, que son guardados del poder de Dios mediante fe, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros. En Primera de Pedro 1:5 también dice que somos enemigos del diablo, ¿ok? En Primera de Pedro 1:5, 8. Sí, recuerden que ya está vencido, ¿ok? Ya está vencido. Lo que está haciendo es jugar con nuestra mente, y ese es un juego macabro que nosotros debemos de controlar. Dice que en la promesa el escudo de la fe, con la cual podrán apagar todas las flechas del fuego del enemigo. Eso depende de nosotros, hermanos. Eso Y depende de nosotros. perdón, Tony, de estas seis piezas de la armadura de Dios, esta es la única que tiene promesa, el Así. escudo. Por eso se los pusimos ahí. Es esta la que tiene promesa, en donde dice el escudo de la fe con la cual podrán apagar todas las flechas del enemigo. Ujú. Gracias. Y ok, entramos ahora al casco de la salvación. El casco de la salvación tiene muchas cosas de qué hablar. Vamos a tratar de simplificarlo. Dice, el yelmo de la salvación, Efesios 6:17, nos protege la mente
recordándonos que que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Nos ayuda a mantener la esperanza y la confianza en Dios, protegiéndonos de dudas y temores. El yelmo de la salvación nos ayuda a mantener la mente enfocada en la verdad de nuestra salvación en Cristo. Si nosotros no creemos que somos salvos por Cristo, tenemos un problema. Tenemos que entender que estamos protegidos y que somos salvos. Entonces, hay pensamientos negativos y dudas. Nos recuerda que somos salvos y seguros en Él. Aquí dice, casco de la salvación. Significa aceptar la tarea que Dios nos ha dado de renovar diariamente nuestra mente con sus promesas y de acuerdo a su perspectiva. En Romanos 12:2 dice, el casco de la salvación es la protección diaria y la liberación de nuestra naturaleza pecaminosa y los planes de Satanás contra nuestra vida. Fíjense bien, en la mente están nuestras dudas sobre las promesas de Dios. Para eso necesitamos el casco de la salvación. Recuerden también la salvación que Dios nos da. El casco de la salvación nos recuerda que fuimos comprados por un alto precio. La que sigue, Mir, por favor. Aquí les pusimos esta imagen donde dice en 2 Corintios 10:4-5. Las armas con que luchamos no son carnales, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Así destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra todo pensamiento para que obedezca a Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice, tenemos la mente de Cristo. Más bien dicho, eso es lo que dice, pero deberíamos de tener la mente de Cristo y muchas veces no tenemos la mente de Cristo. El casco de la salvación, en otras palabras, mente. Cubrir nuestras mentes, cubrir nuestra mente con el Señor. No acepto pensamientos de temor, duda o condenación. Transformar nuestros pensamientos. Pedirle a Dios purifique nuestra mente. También tenemos que entender algo que es sumamente importante. La mente, y lo hemos visto en muchos libros como el de Joyce Meyer, es el campo de batalla. La mente es el campo de batalla donde el diablo nos ataca. Discernir lo que es la verdad y lo que es mentira. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces deberíamos de confiar y no creer en estas mentiras. Renovar la mente, ya tenemos la victoria en Cristo. Esto nos da la confianza. Pero si no creemos que tenemos esta victoria en Cristo, pues vamos a ser soldados débiles. Y ya hablamos de lo que es ser soldado. Entonces, esta parte de el casco de la salvación, cubrir nuestra mente, creer que somos salvos, transformar nuestros pensamientos, pedirle que Él purifique nuestra mente, es la parte principal del casco de la salvación, de la armadura de Dios. Es renovar nuestra mente para que se derriben todas las fortalezas mentales y mentiras que nosotros a veces creemos. Por eso dice, cubres nuestra mente, Señor. No acepto pensamientos de temor, duda o condenación. Transforma nuestros pensamientos. Pedirle a Dios purifique nuestra mente. Mi mente pertenece a Cristo. Tomar el escudo es recoger y tomar el yelmo es recibir. Para nosotros, que somos del día, seamos sabios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Esto lo pueden ver en Primera de Tesalonicenses 5:8. La que sigue, por favor. Aquí pusimos esta imagen. Tenemos un cerebro, tenemos un cuerpo y este cerebro piensa. En este cerebro hay una mente inmaterial. El alma piensa en lo que pienso. Lo que el cerebro es para el cuerpo, la mente es para el alma. Entonces tenemos que entender que este es un campo de batalla en nuestra mente. Una cosa es nuestro cerebro y otra cosa es lo que pienso. Y donde está la mente está el alma. ¿Ok?
Dice, nuestra mente, nuestros pensamientos. La Biblia ofrece protección divina para la mente a través de la paz, la renovación del entendimiento y el refugio espiritual. Versículos clave, Filipenses 4:7, que ya lo mencionamos hace rato. La paz guardada, la paz guardando pensamientos. Romanos 12:2, renovación de la mente. Y segunda de Tesalonicenses 3:3, protección del maligno. Son varios versículos que los invitamos a revisar para que entonces vean realmente una cosa es la paz, otra cosa es renovar la mente y otra cosa es la protección del maligno. Enfocarnos en confiar en la salud mental de Dios. Hemos hablado en muchas ocasiones de que hay un problema de salud mental. Nosotros cuando oramos, danos salud física, danos salud espiritual y danos salud mental. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, tanto adultos como jóvenes, son problemas mentales. Y desafortunadamente el enemigo está tocando mucho la mente, sobre todo en los jóvenes y en las personas más vulnerables. Hay una batalla en la mente. Hay pensamientos que ellos creen o no creen. Hay jóvenes que no creen en Cristo porque su mente está confundida, porque dicen que somos religiosos o porque vivimos en tiempos del pasado y su mente no les permite acercarse porque dicen estamos en una nueva generación y estamos en una nueva tendencia de pensamientos, pero están equivocados. Aquí les dejamos algunos versículos importantes para que luego los revisen. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando habla de sobrepasa todo entendimiento, y lo hemos vivido tanto Mirna como Tony como yo, es vivir situaciones muy complicadas y no caernos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque tenemos paz, porque tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solo vas a tenerla si tú realmente derrotas al enemigo en tu mente. No le crees al enemigo, le crees a Dios. Entonces es muy importante ese versículo que es Filipenses 4:7. En segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del maligno. Romanos 12:2 dice, no os conforméis en este siglo. Gracias. Sino transformados, perdón, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, no te conformes con lo que pasa, sino transforma tu mente, confía en Dios, cree en Dios y cree en lo que Él te ha dicho, pero cambia esos pensamientos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Volvemos a hablar de la confianza. Primero de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, preparad la mente por la acción. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos has dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mentalidad de fortaleza. Salmo 94:19, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba de alegría mi alma. Hay muchos versículos que tienen que ver con la mente, con confiar en Dios, pero para resumir un poquito, perdón, esta parte de la coraza, esta parte, primero tenemos que creerle a Dios que somos salvos, que somos sus soldados, que somos su ejército y que estamos, que Él va delante de nosotros. Después, si tenemos un pensamiento negativo, parece broma, pero acuérdense de esa película donde estaba Pinocho y tenía el Pepe Grillo que le hablaba en la orejita. ¿A quién le creemos? ¿A quién oímos? ¿Oímos a Dios o oímos al diablo? ¿Le creemos al maligno o le creemos al Espíritu Santo? ¿A quién le creemos? ¿Y dónde se hace todo esto? En esta imagen que pusimos aquí, en el cerebro. Y en el cerebro está nuestra mente. Entonces, la mayoría de muchos de los problemas que hoy tenemos es porque nuestra mente se modifica, nuestra mente se descontrola. Lean el libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente, y se van a dar cuenta cómo la mente es impresionantemente poderosa. Entonces, no nos vamos a alargar, pero este es un punto importantísimo. O sea, esta coraza que ponemos en nuestra mente es para que el diablo no nos engañe. ¿Ok? La que sigue, Mirna, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la espada del espíritu, que es la palabra. Eh, Aquí, por ejemplo,
Es importante saber que un caballero o un guerrero era un miembro de la nobleza. Y para ser este caballero de la nobleza tenía que tener lealtad, valentía y tenía que proteger a los más débiles. Efesios 6:17 dice, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que nos da el arma contra nuestro enemigo. La Biblia se describe como la espada del Espíritu, un arma viva y activa que se usa para luchar contra el pecado y ayudarnos a acercarnos más a Dios. Dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomen. Aquí se usa este verbo que es tomar. Dentro de estos de estas seis partes de la armadura, esta es la única que se toma y esta es la única que es un arma. Gladius era una espada de dos filos, que de ahí viene la palabra gladiador, gladius. Eh, y es importante saber que esta espada de dos filos no es casualidad, ¿no? Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A diferencia de las otras piezas, como el casco, el yelmo, los zapatos y el cinto, que estas piezas se colocan, hay dos elementos que no se colocan, se toman. Esto es el escudo y la espada. Es la única arma que tenemos. Dentro de todo lo que nos dio, solamente tenemos esta arma, pero tenemos que entender que esto es más que suficiente porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa y suficiente. Y además también entender que Dios nos mandó a la batalla a ganar. La posibilidad de dar pelea dependía de empuñar con seguridad y fuerza la espada. Y es importante que cuando nosotros vamos a la guerra o si estamos bien, tenemos que tener una espada, fuerza, ¿no? Y también es importante que esta espada no es para atacar, pero ahorita lo vamos a ver. Es como si tuviera un pintor que no tiene pincel o un escritor que no tiene pluma, pues obviamente un caballero, un guerrero tiene que tener una espada, pero hay que saber cómo utilizarla. La palabra de Dios es la Biblia. Declaro tu palabra sobre mi vida y mi casa. Tu verdad es mi defensa y mi victoria. La espada física atravesaba el cuerpo, la espada del espíritu atraviesa el alma y las coyunturas. La espada de la palabra dice, deja que te atraviese. A veces va a doler, pero es mejor, es lo mejor que te puede suceder. La palabra de Dios es poderosa y suficiente. Dios nos mandó a ganar con una espada y Él va con nosotros. Esto es importante saberlo. Em, Cuando declaras la palabra, declaras las promesas del Señor. Cada soldado tiene un arma para enfrentar las luchas espirituales. Nosotros tenemos la espada. La espada se toma y la espada es la palabra de Dios. A mí me encanta esta parte porque pues muchas veces vemos estudios de la armadura de Cristo y no terminamos de entender todo lo que estamos estudiando y por eso quisimos hacer esta presentación, porque es súper importante saber que la espada se toma y la espada es la palabra de Dios. A mí me encantó esta parte y me encanta también esta imagen. Ahora, es importante, como les decía, la espada no destruye, revela. La espada no hiere, sino que sana. La espada no mata, sino que purifica. Es el verbo del eterno hecho llama. Si lees, estudias, meditas, memorizas, atesoras, cantas, recuerdas, la aplicas, esta es la espada con la que vas a poder defenderte. Aunque caí, me volví a levantar y aunque camine en obscuridad, el Señor será mi luz, porque Él sigue siendo el Señor de los ejércitos y Él pelea nuestras batallas y la palabra de Dios sigue diciendo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora aquí vamos a ver otra imagen. Dice la espada del Espíritu.
Dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La posibilidad de dar pelea dependía de saber empuñar con seguridad y fuerza la espada. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo una mano en donde dice, si tú quieres tomar solamente esta espada, solamente por lo que escuchas, si tú estás oyendo, por ejemplo, los audios que estamos subiendo en YouTube, eso no va a ser necesario, no vas a poder detener esa espada solamente con estar escuchando. También tienes que leer. Y también tienes que estudiar, y también tienes que meditar, y también tienes que memorizar y después aplicar esta palabra. Ahora, aquí en esta parte de abajo les pusimos la palabra que es grafos. Grafos significa palabra. Entonces, cuando tú tienes el grafos, entiendes este documento gráfico, esta revelación o comunicación escrita. Es decir, tú puedes leer algo y puedes entenderlo como geografía, biografía, todo se refiere a esto que significa palabra, ¿no? Pero después viene el logos. El logos es el mensaje que entendiste. Ya que leíste todo esto, entiendes el mensaje y el significado contenido en esas palabras. Pero aquí les estamos poniendo también el rema. Esta parte viene en la Biblia y es lo que utilizaba Jesús y es específicamente esta palabra aplicada a una situación muy puntual. Entonces, una cosa es la palabra o el grafos, otra cosa es logos, que es el mensaje, y otra cosa es el rema, que es la palabra, que es cuando tú ya la leíste, la entendiste y después la aplicas. Entonces, ya cuando la aplicas es el rema y esto sería la espada, la palabra de Dios. ¿Ibas a decir algo, Tony? Sí, es cuando estamos nosotros convencidos, Mir, de guiarnos por la palabra de Dios, con la seguridad que la fe que ya nos dio, y si tú no hacemos todos estos 5 puntos que nos dijiste, no vamos a lograr lo que dice en Primera de Juan 4:6. Yo soy vencedor en este mundo. Yo Así es. soy hijo de luz y no de tinieblas. El maligno no puede tocarme. Esto está en Primera de Juan 5:18. Somos la sal de la tierra en Mateo 5:13 y somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Si no creemos a Dios, no vamos a dar el paso de fe para lograr. Nosotros tenemos que esforzarnos para lograr todo esto. Y en referencia a lo que estás diciendo, Tony, lo que oramos todos los días, y por eso les hacía esta mención de que un caballero o un guerrero, que nosotros seríamos estos guerreros de Dios, significa que somos miembros de la nobleza, somos hijos de Dios y tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que tener esta lealtad, esta valentía y tenemos que hacer todos estos puntos para poder dar la pelea suficiente. Entonces, si nosotros le decimos a alguien, escribe algo, a un escritor y no tiene pluma, pues no puede hacer nada. Si le decimos a un pintor, píntame un cuadro y no tiene pincel, pues no puede hacer nada. Si nosotros estamos en esta batalla, en esta guerra espiritual y no tenemos espada, que es la palabra de Dios, no vamos a poder defendernos. Por eso tenemos que oír, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que memorizar y tenemos que aplicarlo. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Aquí les pusimos, perdón, este pequeño, les pusimos aquí unas notitas musicales porque hay una canción en donde dice, a la batalla, fiel cristiano con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su brazo te defiende y con potencia sin igual su mano extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Acuérdense que Él es el que está peleando nuestras batallas. El Señor no solo nos da la armadura, sino que va a pelear con nosotros. Es Él
el que nos acompaña en el valle, en el campo de batalla, el que está contigo todos los días de la semana. No solamente está un día, no solamente está cuando oras, no solamente está cuando estás deprimido o cuando estás contento, Él está todo el tiempo. El que está contigo cuando estás desanimado, cuando estás cansado. Recuerden que todos somos soldados, que hemos sido heridos, que hemos sido golpeados, pero hoy sabemos que Dios nos ha dado las armas suficientes para luchar la batalla y Él va con nosotros. Em, Aunque camine en la oscuridad, el Señor será nuestra luz porque Él sigue siendo el Dios de los ejércitos. Él es el que pelea nuestras batallas y la palabra de Dios dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es lo que les mencioné anteriormente. Ahora, la palabra es poderosa para cortar la oscuridad y la mentira. Es capaz de penetrar el corazón y la mente. Es una herramienta para defendernos del enemigo. La palabra es la que nos da la dirección y la guía. La palabra es la fuerza y la sabiduría. Y la palabra es la protección contra el mal. Ibas a decir algo, Lupita. Nada más apoyar que me encanta Timoteo 1:7 donde dice alimentados por la palabra de Dios. Dice saber qué decir y poder avanzar con la palabra de Dios. Y otro punto es usar versículos específicos trayendo luz y verdad a cada situación. A veces no buscamos versículos específicos de acuerdo a las situaciones que tenemos. Tenemos que tener esa nueva costumbre y los invitamos este año a hacerlo. Si tenemos alguna duda, busquen específicamente en la Biblia el tema del que están batallando y busquen estos versículos porque como es la espada del Espíritu y el Espíritu corta las mentiras, si tenemos el versículo adecuado y lo repetimos, estamos cortando con esa mentira. Dice, Dios usó las escrituras para vencer al enemigo y combatir las mentiras del enemigo. O sea, en otras palabras, todo eso que estabas diciendo era nada más para apoyar lo de Timoteo 1:7. Sí, y como lo hemos platicado, y creo que sí lo pusimos en una lámina, ¿no, Lupita? La Sí, parte esta de cuando Jesús es atacado, que se defiende precisamente con la palabra, y cuando se defiende con esta palabra, eso es lo que es el rema. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahí te ok. va. Rápidamente vámonos con esta. Todavía nos faltan algunas, le vamos a meter velocidad. Juan dice, en el final de la historia, cuando se haya dicho, ninguno tiene puesta la armadura, todos están vestidos con ropas blancas y resplandecientes en la presencia del Señor. Eso lo dice Juan. Dice, bien, buen soldado fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, puedes quitarte la armadura, no habrá más batallas, no habrá más peleas, ni ataques, ni llanto, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad, no habrá tristezas. La mayor de todas las batallas ya fue peleada y ganada en la cruz. Juan dice, estos han vencido al diablo con la palabra del testimonio y con la sangre de Cristo, y han lavado sus ropas en el sacrificio de Cristo, y ahora entran a su presencia para saber que ya no existirá más batallas. Disfrutaremos para siempre su victoria. Pero no nada más Juan, también Pablo dice en 2 de Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y aquí pusimos en 1 de Timoteo 6:12 esta imagen que nos encantó que dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Si se fijan, todas las partes de la armadura de Cristo se unen, se enlazan. Entonces, bueno, aquí quisimos poner estas dos situaciones, una de Juan y otra de Pablo, en donde ellos mismos hablan de estas batallas y de esta espada espiritual. Gracias. Y nada más comentar, acuérdense, terminamos nosotros Apocalipsis el año pasado en diciembre, están los videos en Facebook. Acuérdense que cuando ya vamos a estar con el Señor, que ya vamos a vestirnos de estas vestiduras blancas, la batalla se acabó. Y por eso dice, bien, buen soldado fiel. ¿Se imaginan estar en presencia de Jesús y que nos diga, bien, buen soldado fiel? Bueno, es que yo creo que
lloraríamos de felicidad, ¿no? Lloraríamos de felicidad al saber que nos vamos a poder quitar esta armadura, que ya no habrá más batallas, ni peleas, ni ataques, ni llanto, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. No habrá tristeza, no habrá pagos que hacer, no habrá nada de estas cosas. Entonces, mientras sigamos en este mundo, tenemos que seguir luchando y ser buenos guerreros. Jesús usó la palabra, es lo que les comentábamos hace un ratito. Si el mismo Jesús necesitó y utilizó la palabra para enfrentar a Satanás, ¿cuánto más nosotros necesitamos de esta palabra? Jesús utilizó el Antiguo Testamento. Se dice que usó el 1,5% de los libros de la Biblia, bueno, del Antiguo Testamento, de estos rollos que había, porque acuérdense que no había libros, y con eso enfrentó al enemigo. Durante su ministerio mencionó 66 veces los 5 libros del Pentateuco, citó 40 veces al profeta Isaías, citó 30 veces los Salmos, 22 veces el libro de Daniel, 24 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Él conoció la palabra de Dios, leyó la palabra de Dios, citó la palabra de Dios, enseñó la palabra de Dios y vivió la palabra de Dios. Por eso se los pusimos en blanco para que vean qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Acuérdense que nosotros somos sus hijos, pero somos sus seguidores y nosotros vamos detrás de él siguiendo sus pasos, tratando de ser como Cristo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, leer, citar, enseñar y vivir la palabra de Dios. Dice, Jesús para enfrentar al diablo usó la palabra de Dios. Cuando fue a la sinagoga, enseñó la palabra de Dios. Cuando lo acusaban, usó la palabra de Dios. Cuando fue a la cruz, citó la palabra de Dios. Cuando resucitó, volvió a citar la palabra de Dios. Y esta imagen que están viendo aquí, yo les recomendamos que lean Lucas 4, que es la tentación de Jesús, en donde utiliza la palabra y utiliza este rema que les estábamos platicando hace ratito. Y aquí ponemos una imagen preciosa. Si se fijan en la parte de atrás, está un hombre vestido con la armadura de Dios, pero delante de él está Cristo. Y aquí dice, la promesa de que Dios va contigo se refleja en Romanos 8:31. Si Dios está contigo, ¿quién contra mí? No vas solo. Este soldado no está solo. Delante de él va Cristo. Queremos, que entiendan que esa armadura es lo que Él nos sugiere que hagamos para sentir esa protección y usar todo lo que ya hemos explicado, pero vamos detrás de Cristo. Cristo va delante de nosotros. Deuteronomio 31:6 también dice, es un versículo de ánimo que dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Para todos aquellos que han creído que la armadura de Cristo es individual y que van solos en la batalla, se equivocan. Ponerse la armadura de Dios es para ir detrás de Él porque Él va delante de nosotros. Apropiense de eso porque Él va cuidándonos, Él va abriendo paso y Él va protegiéndonos. La que sigue, Mish, por favor. Para terminar, hermanas, cada día es una batalla espiritual y no se libra con fuerza humana, sino con la armadura de Dios. Vimos que la verdad es la palabra de Dios, es el cinturón, es nuestra base espiritual. La justicia es la coraza, la paz es el calzado del evangelio, la fe es el escudo con la que nosotros nos defendemos de los dardos del enemigo. La salvación es la bendición más grande que tenemos. Tenemos que salvar nuestra mente. Estamos salvos ya, somos salvos, pero tenemos una batalla espiritual muy fuerte en el mundo. La palabra es la espada del Señor. Todo regresa a la palabra de Dios, si se fijan. Y cuando oras, te cubres; cuando crees, resistes. No salgas desprotegido. La victoria no está en luchar mejor, sino en estar bien vestido en el espíritu. Sin la armadura de Dios soy vulnerable con ella. Nada puede derribarme ni apartarme de su propósito.
En Efesios 4:27 dice, me revisto con la armadura de Dios y cierro toda puerta al enemigo. No hay lugar en mi vida para la duda, el miedo o el pecado. Mi corazón pertenece a Cristo. Y yo quiero agregar, hermanos, Isaías 54:11. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Prosperará. Ninguna, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos reafirmar nuestra vida como ciudadanos de la patria celestial, como dice Efesios 2:6, y recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto está en Primera de Corintios 2:27. Somos el templo, hermanos, somos el templo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Está en Primera de Corintios 3:16 y 6:19. Se los pido junto con mis hermanas que por favor recuerden, somos soldados del ejército de Dios. Ninguno ser humano cristiano en este mundo todavía tiene un rango más alto. El que va delante de nosotros en la batalla es Cristo. Van los ángeles que ya conoceremos sus jerarquías. Ellos sí se manejan bajo jerarquías específicas para la batalla, pero nosotros somos soldados. Todos los cristianos del planeta somos soldados. Y me encantaría que entendiéramos que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, pero que también nuestra alma va a prosperar conforme nosotros prosperamos. Si yo prospero, si yo me estudio, si yo me preparo, yo prospero conforme mi alma prospera. Mi espíritu necesita alimento, mi alma necesita paz para que yo prospere conforme mi alma prospera. Eso está en Juan 3, tercera de Juan 2. Y les pedimos que por favor estudien mucho. Se lo pedimos en el nombre Nos faltan dos, Tony, todavía. Tres, perdón, perdón, tres y ya acabamos. perdón. Perdón, bueno. ¿Por qué Dios escogió esta armadura? ¿Qué es lo que les comentábamos hace ratito? Fíjense en estos antónimos. La armadura, acuérdense que es la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra, que es el Evangelio. Aquí les pusimos esta imagen, más o menos para que recuerden, lo intentamos hacer con IA, nos faltaron los pies porque la IA no quería poner los pies iluminados, no sé por qué, todavía no somos muy buenas en IA, pero estos se los pusimos para que recuerden. Acuérdense que son seis. Tenemos la verdad, tenemos la justicia, tenemos la paz, aquí está la mente, aquí está el corazón, aquí está la espada, la palabra de Dios, aquí está la Biblia y nos faltan aquí los pies y el cinturón, ¿no? Entonces, ¿por qué es la verdad? ¿Qué es lo que Satanás intenta combatir con esta verdad? ¿Cuál es el antónimo de verdad? Es mentira. ¿Cuál es el antónimo de justicia? Pues la injusticia. ¿Cuál es el antónimo de paz? Pues guerra, enemistad, intranquilidad. ¿Cuál es el antónimo de fe? No es duda, porque muchos hubiéramos pensado que el antónimo de fe era duda, no, es miedo. ¿Y cuántos no hemos tenido miedo, no? ¿Cuál es el antónimo de salvación? Pues condenación y perdición. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Pues eso, condenarnos, decirnos mentiras, que seamos injustos, que estemos enemistados con la gente, que estemos intranquilos, que tengamos miedo. ¿Cuál es el antónimo de salvación, como se los dije? Condenación, perdición. ¿Y cuál es el antónimo de palabra? ¿Qué significa evangelio? Evangelio son buenas noticias. Entonces, ¿cuál es el antónimo de esta palabra? Blasfemia, herejía y actos de desprecio. Entonces, por eso hace ratito que les decía, bueno, ¿por qué no decía la coraza de, no sé, no sé, otra palabra que se les pueda ocurrir, ¿no? ¿Por qué la coraza de la salvación? ¿O por qué la verdad? ¿O por qué la justicia? Bueno, pues con esto podemos entender el por qué. Cuando tú lees lo que Dios te está dando con esta armadura, que es la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, y te das cuenta de qué es lo que la obscuridad, Satanás, el maligno quiere, bueno, pues él lo que quiere es mentira, injusticia, guerra, enemistad, intranquilidad, miedo, condenación, perdición, blasfemia, desprecio
Y entonces por eso tenemos que ser firmes, firmes, firmes y ponernos la armadura de Dios y ser buenos guerreros y ponernos, colocarnos todo esto. Y por eso les pusimos esta imagen para que más o menos recuerden. Y si ustedes mañana se ponen esos zapatos que les estábamos diciendo, tocan su cabeza y dicen, tengo que proteger mi mente, tengo que proteger mi corazón, tengo que ceñirme el cinturón, tengo que calzarme con los zapatos de la fe, tengo que leer la palabra, para eso tengo la Biblia, y tengo que hablar con mi boca ese rema, esa palabra de Dios, vamos a poder entender muchas cosas aún dentro de las batallas. Y aquí les quisimos poner esta imagen. Una guerrera de Dios nunca se rinde, sabe que delante de ella o de él va Dios. Es una imagen gráfica para que entendamos que nos tenemos que vestir con esta armadura de Cristo, pero que no vamos adelante, vamos detrás del Señor. La que sigue, por favor. Y quisimos ponerles esta lámina. Si me pasas la siguiente, Mir. Quisimos ponerles esta lámina que dice conclusiones. La armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18, representa las herramientas espirituales necesarias para resistir las acechanzas del mal y mantenerse firme ante los desafíos diarios. Se usa para proteger la vida espiritual, fortalecer la fe y asegurar la victoria en batallas contra el desánimo, el engaño y las tentaciones. Razones claves para usarlas. Protección total. Cubre áreas fundamentales, ya hablamos de la mente, del corazón, de las decisiones, contra los ataques espirituales. Firmeza, permite mantenerse en pie en ese día malo y resistir las estrategias del enemigo. Victoria, dota al creyente de la verdad, justicia, fe y la palabra, que es la espada, para vencer. Identidad, refuerza la identidad de Cristo, base de la defensa contra la acusación. Componentes y funciones. Como ya se mencionó y con esto terminamos un resumen general, no olviden, cinturón de la verdad, protección contra la mentira, coraza de la justicia, protege el corazón y la vida interior, calzado del Evangelio de la paz, prepara para avanzar y dar testimonio, escudo de la fe, apaga los ataques de duda. Yelmo de la salvación, protege la mente y los pensamientos. Espada del Espíritu, la palabra de Dios para la batalla ofensiva. En resumen, es un mandato divino necesario para la guerra espiritual, permitiendo al creyente vivir victoriosamente. En futuras presentaciones vamos a hablar de lo que es la guerra espiritual, que eso es todavía más profundo, es muy complejo, pero tenemos que estar preparados porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, y nosotros mismos tenemos que obligarnos a ya no estar repitiendo lo mismo, sino a fondar en la palabra de Dios y utilizar las herramientas que Dios nos dio. El año pasado terminamos ya con el Nuevo Testamento, como mencionó Tony y Mirna, y ahorita vamos a empezar a hacer presentaciones que van a ser mucho más prácticas. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer de acuerdo a todo lo que hemos estudiado? No sé si quieras decir algo más, Tony, Mirna, para cerrar la presentación del día de hoy. Sí, yo quisiera, bueno, no sé si Tony tenga algo que decir, pero quisiera terminar con una oración que escuché del pastor Tiber Cruz, que me pareció muy ad hoc, que es precisamente para la armadura de Dios. No sé si Tony quieres agregar algo más. No, agradecimiento a Dios por dirigir de tomar las decisiones de qué debemos de ir predicando. Eso me encanta. Sí, miren, la verdad es que quisimos empezar con esto porque nos pareció totalmente importante hablar de la armadura de Dios después de todo lo que estudiamos el año pasado. Para los que se acaban de conectar con nosotros o no se habían conectado, nosotros presentamos o compartimos las presentaciones en PDF, las subimos en el grupo de Zoom, en PHB Zoom y también las subimos a Facebook. Y ahí también pueden ver las presentaciones anteriores por si quieren ver alguna de estas presentaciones. Las tienen en PDF, tienen las clases también ahí grabadas. Pero después de todo lo que hemos venido estudiando, es súper importante
poder entender lo que es la armadura de Cristo, de cómo proteger nuestra mente, cómo es tener la mente de Cristo. No es que nosotros sepamos todo, la verdad es que nosotros le pedimos mucho a Dios que nos ayude con estas presentaciones para poder explicarlas de la mejor manera. Sabemos que hoy la clase fue un poco más extensa. Probablemente esta presentación la debimos de haber hecho en dos clases, pero la verdad es que nos pareció súper importante empezar con esta presentación para poder ir desarrollando las que siguen. Y esperemos que les haya gustado mucho, que la vuelvan a ver, que la vuelvan a repetir, que tengan sus PDFs para que la puedan estudiar de mejor manera. Y bueno, no sé si quieras tú comentar algo más, Lupita, antes de orar para cerrar la presentación. Solamente que usen la información y la compartan. Esta información es para todos ustedes. Todo, como lo dijo Mirna, está en Facebook, en el curso de Tony y también la subimos en el curso de Panorama, pero la intención es esa, evangelizar a a todas las personas posible y usar realmente estas herramientas que, como bien dijo Mirna, para algo las dejó el Señor. Dios los bendiga y les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, Si quieren orar para terminar, chicas. les voy a dar esta oración que hizo el pastor Tiber Cruz. De hecho, les comento que la hizo él porque si no van a decir que yo me la volé, pero la verdad es que está muy linda. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tú has hecho la obra. Tú conquistaste al enemigo en la cruz y tú nos tomaste para ti y nos has guardado para tu reino. Pero ahora también nos mandas a pelear. Habrá un día delante de ti en que tendremos estas vestiduras blancas lavadas por tu justicia y con tu sangre. Pero aquí necesitamos no una vestidura blanca, sino una armadura. Ayúdanos a caminar de esta manera, ceñidos con la verdad, no andar en mentiras, a caminar no en la injusticia humana, sino en tu justicia divina. Padre, que por pura gracia tuya nuestra base sea la paz que viene del Evangelio y que estemos prestos a entregar el Evangelio. Danos, Señor, el escudo y aumentanos la fe, permaneciendo en tu palabra, creyendo lo que tú dices. Aumenta la fe porque a veces los dardos son muy seguidos y muy gruesos, pero tu escudo es mucho más grande. Ponnos el yelmo. Recibimos eso, el yelmo. Tú lo haces a medida porque cada cabeza es distinta. Ponnos tu yelmo con tu salvación y enséñanos a manejar tu espada para atravesar no a otro, sino a nosotros mismos día con día, y así poder ser transformados para glorificarte. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Que descansen. Buenas Que Dios noches. las Muchas bendiga. gracias. Buenas noches, muchas gracias.